ENAFIN 2024, la encuesta nacional de financiamiento de las empresas. Tenemos el gusto de compartir con ustedes esta presentación de resultados que se ha organizado desde el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco a través del área de relaciones productivas en México de nuestro departamento y particularmente a través de la coordinación académica del doctor Adrián Escamilla Trejo y de la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Nos acompañan para la presentación de estos resultados Cristóbal Domínguez Flores. Él es coordinador para el acceso a servicios financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias. También nos acompaña Alberto Aguilar López. Él es coordinador de estudios económicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bienvenido, Alberto. Y les damos la más cordial bienvenida. Nos complace mucho tenerles aquí en la Unidad Azcapotzalco y su Departamento de Economía para compartir con el alumnado los resultados, algunas reflexiones en torno a este importante instrumento de información con el que cuentan los analistas y los economistas de nuestro país. Creemos que es muy importante para ustedes, nuestros estudiantes, que conozcan algunos de los instrumentos y de los posibles análisis derivados de información tan relevante como la que está planteada en la encuesta nacional de financiamiento para las empresas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas y le devuelvo el micrófono a quien conducirá el desarrollo de esta mesa y a quien agradecemos mucho la gestión y la organización de este evento, el doctor Adrián Escamilla Trejo, quien es profesor visitante en nuestro departamento. Adrián, muchas gracias por la invitación y por todas las gestiones para llevar adelante la presentación de los resultados de esta encuesta. Muy agradecido. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, doctor Prudencio, por estas palabras. Gracias a la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz, con quien también organizamos este evento. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presentes y, por supuesto, gracias a nuestros visitantes distinguidos que nos van a comentar algo muy, muy interesante. Pues, como nos van a explicar a continuación, esta más reciente edición del ENAFIN ofrece una visión integral de la inclusión financiera en el país, por sector de actividad económica, por entidades federativas, información muy, muy abundante, muy importante, que puede ser potencialmente útil para el diseño de políticas públicas y sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos de la formación de nuestra carrera para nuestras propias investigaciones. Es un espacio de diálogo entre la academia, la política pública, el sector productivo, para entender cómo se financia o no el tejido productivo en este país. Permítanme decirles que pues, es un honor para mí ser parte del Departamento de Economía de la UAM, sede de este encuentro. La UAM, como sabemos, tiene como vocación histórica ser un espacio donde la investigación, el debate y el análisis de las grandes problemáticas del país encuentran un lugar y eco. Así que eventos como este, que acercan la evidencia estadística más actualizada a la comunidad académica, a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía en general, son exactamente el tipo de conversaciones que queremos impulsar desde la UAM, desde el Departamento de Economía y desde el área de Relaciones Productivas en México, a la cual estoy adscrito. Pues sin más, por el momento la dinámica va a ser, ahorita nuestros colegas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos van a hacer el favor de presentarnos los resultados y al final veremos que nos dé tiempo para una pequeña ronda de intervenciones y preguntas por parte de ustedes. Quiero presentarles en primer lugar al maestro Cristóbal Domínguez Flores. Él es egresado de la licenciatura en Economía por el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México. Tiene más de 10 años de experiencia sobre inclusión, educación financiera, movilidad social y desarrollo económico. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó como coordinador de estudios económicos, lo que le permitió impulsar la publicación de proyectos de investigación, reportes de información financiera y encuestas en materia de inclusión financiera. Actualmente se desempeña como coordinador para el acceso a servicios financieros, donde está a cargo de los proyectos de seguimiento y evaluación de la inclusión financiera del país, así como la generación de estadísticas en la materia. Bienvenido, maestro Cristóbal. Muchas gracias.
Y también nos acompaña el maestro Alberto Aguilar, quien es egresado de la licenciatura en Economía por la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México. Se ha especializado también en el análisis del sector financiero mexicano para aportar elementos que contribuyan a la mejora regulatoria y al diseño de políticas públicas. Colabora en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2013 y actualmente es coordinador de estudios económicos. Bienvenido, nuestro Alberto. Pues a ver, si más tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, cuerpo presente, profesores, jóvenes, gracias por la oportunidad, por el recibimiento y por darnos este espacio de intercambio de ideas que no es nada más un evento en el cual funcionarios públicos vienen a hablarle a jóvenes, sino queremos que sea la oportunidad para sembrar en ustedes no solamente un montón de estadísticas, sino también el deseo de explotar las fuentes de información que estamos produciendo en el gobierno federal, en el sector público nacional, para que ustedes, desde su trinchera, desde la academia, ahorita que se encuentran ahí, ustedes también puedan contribuir a crear una economía más justa, un país que tenga un mejor nivel de desarrollo. Y qué mejor que empezar con el análisis de la realidad económica nacional para contribuir a explicar los grandes problemas que no desde ahorita, sino desde hace muchos años venimos arrastrando en la economía. Entonces, este es un proyecto que nació hace ya algunos años, nació en 2015. Este es el cuarto levantamiento que hacemos y estamos muy contentos de presentar los resultados a ustedes, a los jóvenes, para que los exploten. Es una queja que yo, lugar al que voy, Cristóbal, no me dejas mentir, siempre lo comento. Realmente no hay investigación económica sobre el sector financiero nacional en este país. Entonces, realmente esperamos que estos datos a ustedes les interesen, a los profesores, que puedan hacer uso de esta información y que pues le exploten y también vengan con nosotros y nos digan, bueno, encontré esto, ¿qué se está haciendo para resolverlo, ¿no? Antes de presentar los resultados, quiero darles el disclaimer usual. Opiniones, comentarios son a título personal, no reflejan la opinión de la CNBB. Dicho lo anterior, si podemos empezar, por favor. Bien rápido les quiero explicar en unos breves puntos qué es la comisión y por qué estamos haciendo esto. ¿Qué es la comisión? La comisión es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y somos el regulador financiero de este país. Tenemos un montón de sectores regulados, obvio en el ámbito de nuestras atribuciones. También está la CONSAR, que regula el sistema de ahorro del retiro, también está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también está el Banco de México, también está el IPAP, también está la CONUCEF. Pero nosotros nos insertamos de una forma muy especial porque trabajamos directamente con las entidades financieras. Y tal cual nos encargamos de autorizar, regular, supervisar, sancionar a las entidades bajo nuestra jurisdicción. Estamos interesados en estos proyectos porque somos fieles creyentes de que la evidencia debe guiar la política pública. La evidencia más allá de cualquier otra idea que pueda haber. Y justamente la ENAFIN y su encuesta hermana, la ENIF, que ahorita se los vamos a presentar también rapidito, nos ofrecen datos para medir el acceso y uso a servicios financieros. Y a partir de información estadística confiable, poder empezar a hacer diseño de política pública. Diseño en el cual, aunque ustedes ahorita puede que no lo vean, también afecta a sus vidas. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos bien claros. Por último, para homologar términos, y creo que esto es algo que se ha trabajado mucho, perdón, mi propio colega aquí, después de hacer un sondeo y una revisión muy extensa a la regulación internacional, a la literatura en la materia, les quiero presentar, y así lo digo como cual, les quiero presentar la definición de inclusión financiera, que se entiende y que implica que personas y empresas puedan acceder y usar productos y servicios financieros formales que respondan a sus necesidades bajo una regulación adecuada y
con esquemas de protección robustos. Son diferentes puntos que entran en esta definición y que justamente las encuestas como la ENAFIN se encuadran en un punto en particular. Nos va a dar la información sobre acceso y uso y sobre las necesidades de las empresas, en este caso la ENAFIN, para que nosotros podamos regresar a nuestros escritorios, diseñar política pública que impacte la vida de las personas o el quehacer de las empresas. Por favor, siguiente. Gracias. En ese sentido, entrando ya en materia, la encuesta nacional de financiamiento de las empresas es una encuesta, como les comenté, que se realiza desde 2015. Se hace en colaboración con el INEGI. Ustedes saben que el INEGI pues lleva muchos años construyendo un nombre, modernizando sus sistemas, tratando de meterse en la vida pública nacional a través de un elemento único, que es la confianza. ¿Por qué? Porque miles de consultoras, y el año que viene lo vamos a ver, miles de consultoras hacen encuestas de opinión al consumo, políticas, de lo que gusten y manden. Nadie como el INEGI tiene sus capacidades para llegar a un tema tan delicado como las empresas. ¿Y por qué? Porque si alguno de ustedes, yo sé que seguramente así va a ser, porque todos lo hemos hecho, si alguno de ustedes ya trabaja o algunos de ustedes tienen emprendimientos, pues imagínense que llegue un encuestador y que les diga, oye, dame tus estados financieros, dime si tienes tarjetas, dime cuánto tienes en las tarjetas, dime con cuánto te endeudaste con el banco o con NU. Es información. Exacto, dime que te atrasaste. Es información que no se le da a cualquier persona. En las pruebas pilotos, por ejemplo, nos ha tocado que las empresas, si no ven el logo de INEGI, ni siquiera nos abren la puerta. INEGI tiene sedes nacionales, tiene además una metodología robusta, comparable a nivel mundial, y esto es lo más relevante de la ENAFIN. Aunque pudiera parecerles que es una encuesta como muchas otras, realmente no lo es. Es una encuesta única porque tiene una alta desagregación de productos y servicios, de sectores, con una muestra de más o menos 3.500 empresas, 4.000, se expanden hacia cerca de 280.000 empresas, y estas cerca de 280.000 empresas representan aproximadamente el 60% de los ingresos totales de las empresas de este país. Entonces, la ENAFIN sigue una metodología robusta y comparable a nivel internacional con las Enterprise Survey, ¿las ubican? Del Banco Mundial. Bueno, la ENAFIN se inserta en ese esquema, y por eso es tan robusta, y por eso es que los datos que representan el 60% de los ingresos de este país nos dicen algo, ¿no? Alguna temática en general: financiamiento, uso de productos y servicios financieros, canales de acceso, conocimientos y planeación, tecnologías y medios electrónicos, y a partir de este levantamiento con mayor énfasis de lo que se había hecho anteriormente, ampliamos más bien dicho, la sección de información sobre empresas de mujeres, que es un tema de particular importancia en esa administración, y en todas lo ha sido, y que seguramente ustedes van a tener mucho interés en conocer esos datos. Por favor, sigamos. Como les comentaba hace un momento, la ENAFIN es una encuesta hermana de la ENIF, que mi colega Cristóbal actualmente también suele presentar la ENIF. Y con estos resultados cerramos la pinza en el gobierno federal para obtener información que guíe la política pública y que nos diga, bueno, si bien la Comisión actúa de manera directa con las instituciones e indirecta con el público, así es como nosotros vamos hacia la demanda de servicios financieros de empresas, en este caso, de personas al lado de la ENIF, y escuchamos qué tienen que decir, nos preguntamos cómo están los servicios financieros. Y es así como vamos midiendo el pulso de cómo se desarrolla el mercado. Y además, son dos herramientas muy importantes en esta administración, porque son la base de información de la Política Nacional de Inclusión Financiera, de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, y más importante aún, de la ENAFIN y del ENIF surgen indicadores clave para proyectos nacionales en esta administración, como el Plan México. Ustedes seguramente tienen escuchado hablar que el Plan México tiene algunas métricas, como por ejemplo financiamiento a MIPYMES, a mujeres, a personas de algunos grupos vulnerables. Bueno, pues todas las cifras surgen de estas dos encuestas. Entonces,
Son resultados muy nobles, son resultados que nos dicen realmente cómo está el país en ese sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Muy rápidamente les voy a dar los resultados. Me interesa más bien que después de que los vean ustedes me hagan preguntas y preguntas y preguntas. Vamos a empezar de lo general a lo particular. Empezamos con tenencia y uso de productos y servicios financieros y nos vamos corridos. Por favor. En cuanto a tenencia, el resultado fundamental, el big picture comparable a nivel internacional en este país es tenencia de al menos un producto financiero por parte de las empresas. Y les apuesto que es un dato que vamos a traer en mente. Que yo venga y les diga, híjole, el 91% de empresas de este país ya reportó que tienen al menos un producto financiero, es un gran resultado. Y ojo, ¿qué productos entran aquí? Las cuentas de depósito, que como lo estamos viendo en las gráficas de lado, pues es principalmente por ahí, porque es el principal canal de acceso, además. Tarjetas, créditos, financiamiento, etcétera, ¿no? Si vemos entre 2020 y 2023, en todos los niveles de tamaño de empresa, de las micro a las grandes, tenemos cierto avance. El mayor avance se dio entre las microempresas, que crecieron 10 puntos porcentuales. Si bien tuvieron el mayor avance, también presentaron el mayor rezago. Y esas son las cosas que van saltando en la ENAFIN y que nos van diciendo, aquí está el problema. De entrada vemos que las microempresas ya hicieron un catching up muy grande, pero siguen rezagadas. Como les comentaba, este indicador de al menos su producto financiero se alimenta fundamentalmente de cuentas de depósito, porque es el primer canal de acceso, de contacto de personas y empresas, porque ya es muy fácil abrirlas. De hecho, actualmente en política pública hay una discusión muy grande sobre simplificación aún mayor de cuentas de depósito para una mayor transaccionalidad. Y los resultados los estamos viendo aquí. O sea, el 85% de las medianas y grandes que ya tienen al menos una cuenta de depósito, ¿cómo podríamos pensar que esas empresas no lo tienen? El resultado no es que tengan 85% lo tengan. Lo divertido, lo interesante es por qué el 15% no lo tiene. ¿Cómo funcionan esas empresas? Esos son los datos que queremos que la academia venga y nos diga. ¿Me explico? ¿Realmente se imaginan una empresa grande, grande, grande como Walmart que no tenga cuentas de depósito? Es difícil. Y si hacemos el corte de estas empresas con los datos y vemos, pues, ¿tuviste emisiones? No, pues tampoco. ¿Tuviste créditos personales para tus empleados? No, pues tampoco. Pues, ¿cómo viven esas empresas? Lo que nos hemos dado cuenta con Enafin, por ejemplo, es que hay un alto componente de empresas familiares, de grupos familiares, que son empresas además muy viejas. El promedio de edad de empresas de Enafin es de 20 años, 10 en general tomando las micro, pero las grandes son empresas viejísimas. ¿Ustedes creen realmente que una empresa que ya factura miles de millones no tenga cuenta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Acaso no hay un producto específico para ellos? Y en cuanto a cuentas de depósito, por ejemplo, lo que las empresas también reportan es una diferenciación particular en los servicios que contratan al lado de sus cuentas. Porque si vemos acá la gráfica de la derecha, lo que vemos es que las grandes tienen un mayor porcentaje de adopción de dispersión en nómina en cuanto de las micro, lo cual es lógico. Las micro, que consideradas en el AFIN van de 6 a 10 empleados, pues es muy probable que las micro todavía paguen en efectivo, que ni siquiera usen la dispersión en nómina, ¿no? En TPBs, por ejemplo, es un resultado muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Están casi similares en TPBs y en tarjetas de débito empresarial. Fondos de inversión y tarjetas de crédito, tarjetas de débito de los dueños, ya se muestra una diferencia sustancial, pero a favor, este último dato, a favor de las microempresas. Entonces, claro que vemos una diferenciación específica atribuible al tamaño y a la especificación de cada empresa, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a financiamiento, esta es una parte muy interesante que además, como les comento, no van a descubrir en otra empresa, en otra encuesta, perdón. ¿Qué encuestas sobre financiamiento de empresas conocen en el país? Está el Censo Económico, cada 5 años. Está en la encuesta de opinión trimestral del Banco de México. Algunas otras, como la ENAPROCE, por ejemplo, tiene un corte muy similar a la ENAFIN, pero ninguna llega a esta desagregación de productos. Lo que vemos aquí, por ejemplo, les hicimos esta pregunta, la gráfica de la izquierda, les preguntamos a las empresas si desde que iniciaron operaciones, desde que abrieron literalmente el negocio, la empresa, habían tenido acceso al financiamiento. Y lo que vemos es que casi la mitad
ya logró tener en al menos una ocasión. Y el dato además ha ido creciendo a través de los levantamientos. Es un buen resultado. Esto quiere decir que estamos venciendo barreras y cada vez más empresas se están acercando y están logrando tener una tendencia efectiva de financiamiento en el mercado. No obstante, aunque el acceso ya está cerca de la mitad de empresas, lo que la FI nos dice es que las empresas no hacen uso de financiamiento todo el tiempo. En la gráfica del medio, por ejemplo, les preguntamos si el año previo al levantamiento tenía financiamiento activo. Y el dato se va a la mitad del dato histórico. Y si les preguntamos, oye, ¿cada cuánto pides? ¿Cómo va la demanda? ¿Estás pidiendo crédito? ¿Cuánto demandas de crédito? Lo que vemos es que el dato baja aún más, baja a una quinta parte. Ese es un resultado bien importante porque creemos que las empresas están necesitadas de recursos y financiamiento y la verdad es de que no. La mitad apenas logró acceder y tener una tendencia efectiva. De ese dato, un poco más de la mitad, la quinta parte, lo usó, lo utilizó el año previo. Y la cuarta parte, perdón, y la quinta parte es la que está demandando crédito. Y lo que vemos en los reportes regulatorios de la Comisión, por ejemplo, es algo similar a esto. Una dinámica de que no todas las empresas entran al mercado y no todas las empresas quieren financiamiento. Esto va a ser relevante para explicar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. No, creo que se saltó una, doctor. Esa. Sí. Justamente. Porque si bien casi la mitad, 46%, ya logró tener financiamiento de forma histórica en toda su vida operativa, les preguntamos también un pasito antes a las empresas, oye, ¿y te has acercado a solicitar? ¿Te has acercado al mercado a ver cómo están las condiciones, los requisitos, qué te piden? Y lo que la ANAFIN nos dice es que la mitad, literalmente la mitad de empresas, ni siquiera se han acercado a pedir crédito. Es un dato bien relevante. Como economistas nos debe interesar mucho porque ¿dónde entra el financiamiento en la función de producción? No es tierra, ni trabajo, ni capital. ¿Dónde entra? Pues con financiamiento puedes comprar tierra, puedes comprar capital. Si tienes una baja de ingresos, pues pagas la nómina, ¿no? El financiamiento entra en una parte muy particular de las empresas, para capital de trabajo, para inversión, para investigación y desarrollo. Y con todo eso, tú puedes hacer más. Las empresas pueden hacer más. Y que nos digan las empresas de la GAFIN, híjole, una sí y una no. Ni siquiera me ha sacado a pedir financiamiento. Pues eso tal vez explica mucho de por qué históricamente, eh, por ejemplo, las fracciones del producto destinadas a los factores, pues ni siquiera se han movido en el país, ¿no? Les preguntamos además los motivos para nunca acercarse al mercado crediticio y nuevamente, como les comenté hace un momento, los resultados brotan. Los separamos entre motivos del acreditado y motivos de las instituciones para saber si es un tema de la demanda de las empresas, de que realmente las empresas son renuentes, y los resultados nos dicen que sí, justamente las empresas realmente tienen renuencia a acercarse. Cuando nos preguntamos sobre motivos relacionados con la oferta de crédito o de financiamiento, nos dicen los créditos son caros. Resultado, ya sabemos que las micro son las de menor acceso. Si desagregamos este resultado de créditos caros por tamaño de empresa, lo que vemos es que, en efecto, en comparación con las grandes, a un mayor porcentaje de micros les pega. Y no solamente eso, también los motivos de desinterés, que son los de abajo, les pegan a un mayor porcentaje de empresas grandes en comparación con las micro. Entonces vemos un panorama bien diferente, únicamente segmentando por tamaño. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, lo más probable, y los resultados del ENAFIN así lo dicen, no enfrentan necesariamente restricciones de acceso. Se pueden financiar con sus propios recursos, las micro no. Imagínense ustedes que van a hacer un emprendimiento, que quieren utilizar alguna plataforma para comprar cosas y venderlas aquí, o que tienen algún servicio, por ejemplo. Lo primero que van a ver ustedes es, si van a acercarse a una sucursal de una entidad financiera a pedir un crédito, lo primero que van a ver es la tasa. Y en efecto, ese resultado que ustedes pueden ver aquí, lo ven también las microempresas en el país. Las tasas en México son de alguna forma más elevadas que en otras jurisdicciones. Y hay un claro componente por tamaño de empresa. ¿Por qué? Porque subyacentes están los riesgos, como todo. El pricing se va por el riesgo.
Y justamente eso es lo que reflejan las empresas, ¿no? Entonces, esta es la historia que les queremos contar en cuanto a servicios y financiamiento, que tenemos una gran brecha. La mitad de las empresas no se ha acercado a pedir crédito, que no siempre lo usan. Contrario a lo que hubiéramos pensado, que las empresas quieren crédito para crecer y hacer más y ser más productivas, pues no, no lo hacen con crédito. Tal vez lo hagan con otras cosas, como por ejemplo con horarios laborales. Ciertamente, en el país trabajamos mucho, trabajamos más de 40 horas en comparación con todo el mundo, no con crédito. Y además, las empresas tampoco piden crédito, tampoco se acercan a pedirlo, tampoco lo demandan. Es un gran resultado para el cual seguramente yo espero que haya muchas tesis de licenciatura y posgrado y muchos papers explicando todo esto, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Gracias. La siguiente sección trata otra historia, otro capítulo de resultados en Nafin, y es sobre medios de operación, porque este levantamiento en particular, que ya es post pandemia, tuvimos un levantamiento en 2021 que presentamos en el 2022, y este levantamiento fue en 2024 que presentamos el año pasado. Y lo que nos dimos cuenta es que en comparación con 2021, las empresas empezaron a hacer un mayor uso de medios digitales para realizar operaciones financieras. Particularmente, por tamaño de empresa, lo que vemos es que las aplicaciones móviles y las páginas web presentan un claro incremento y en particular las micro, por ejemplo, las aplicaciones móviles, perdón, muestran un mayor crecimiento para las empresas micro y las páginas web para las empresas grandes. Nuevamente, las estamos caracterizando porque las aplicaciones móviles las podemos traer en el teléfono. Y tú como emprendedor estás tomando clases, vas al spinning y ves que ya rendiste algo y lo distribuyes en el teléfono. Una empresa grande tiene un departamento de finanzas, de contabilidad, que lleva todo esto y evidentemente una empresa grande no dejaría que un empleado tuviera sus cuentas financieras en el teléfono. Imagínense que lo pierde y lo roba en una fiesta en Garibaldi, ahorita con el Mundial, y peor aún, ¿no? Entonces, esto también caracteriza el tipo de empresas que tenemos en este país, que las micro, y eso es bueno porque sabemos que ya son digitales, ya no es un tema de que tal vez muchas empresas ya no se acercan al sector porque las aplicaciones son difíciles. Pues no, ya las usan. ¿Me explico? Interesante es el resultado de la gráfica de la derecha, que a la par de un mayor uso de medios digitales, lo que vemos es que la infraestructura tradicional rules. Sigue siendo muy relevante para las empresas. El 80%, 8 de cada 10 empresas de este país declaró utilizar sucursales. Y vean además el crecimiento tan importante en el uso de cajeros para operaciones financieras. Pasamos en 2015 de un 12% a un 45% en 2024. ¿A qué obedece esto? Y eso sí, a mí me gusta echarnos flores. A que aquí en la comisión, en conjunto con el Banco de México, flexibilizamos las operaciones que se pueden hacer en los cajeros. Ustedes recordarán que hace 3 o 4 años empezó el boom de los cajeros que ya son con mini sucursales y ya puedes hacer depósitos. Esto a las empresas, genial, resolvió mucho la operación. Y lo que se muestra justamente es eso, que empezaron a hacer un uso mucho más intensivo de esta infraestructura. El uso de corresponsales, por ejemplo, ha crecido de forma más estable porque los corresponsables, pues, no es infraestructura de los bancos, es un tercero. Justo para decir que sí sabían que era un corresponsal, ¿no? También lo ven ahí Perdón, es correcto. y... ¿Sabemos qué es un corresponsal? Exacto. Un corresponsal es una empresa que terciariza servicios a nombre de una entidad financiera. Por ejemplo, las tiendas de conveniencia. Que una tienda de conveniencia, como las que están por allá afuera, que ustedes van... por ahí. Exacto, con 0 y 0. 0.26, ¿no? Como soso, pero no. O sea, lo que podemos hacer ahí es retiros, depósitos. ¿Sabían ustedes que corresponsales pueden comprar dólares? ¿O pueden abrir cuentas, por ejemplo? Todas esas funciones las realizan los corresponsales. Actualmente se ocupan por un porcentaje reducido del público usuario, pero curiosamente, para empresas que hay un crecimiento del 6% al 17% entre 2015 y 2024, es un gran resultado. Eso quiere decir justamente que las empresas también están utilizando ese tipo de infraestructura tradicional al lado
de la infraestructura digital. Y este comportamiento dual también se refleja en las empresas, en las personas, perdón. Es muy similar a esta gráfica. Y creo que es un resultado interesante para caracterizar cómo es que las empresas se acercan al sector financiero. Siguiente, por favor. Gracias. Un resultado que les comenté hace un momento al inicio y que nos hizo, además, nos dio mucho gusto de ver, es el uso, la aceptación de pagos con tarjeta en este país. La historia es muy simple porque, como ya les había comentado en la diapositiva previa, estamos separando en la gráfica de la izquierda medios de cobro de las empresas entre digitales y tradicionales, y evidentemente el efectivo es predominante porque no hay ninguna empresa en este país que no use efectivo, ni siquiera nosotros. O sea, yo que he intentado ser totalmente digital, pues no puedes ir a pagar los tacos con... Que creo que ya está cambiando el mercado, ¿no? O sea, ya puedes comprar los taquitos de canasta o todo con tu contactless. Al lado del uso de medios tradicionales como efectivo, cheques. ¿Ustedes han visto algún día un cheque? ¿Sí? Ah, muy bien, qué bueno, que son productos, usted no, si usted no, son pedazos de papel Su abuelito habrá visto. con una banda magnética que si los arrugas o si los doblas, ya no pasa la banda magnética. En nuestros tiempos, ustedes deben acordar, pues, había una tablita así metálica que pasabas el cheque y tenías que como descontarlo así, como marcarlo. Era un caos porque te decían, híjole, ya no se ve el número y lo limpiaban para que pasara la banda. Así de arcaico es esto de los cheques. ¿Y qué creen? 38% de las empresas lo sigue usando. No solamente en infraestructura, sino también un producto financiero tan particular como el cheque se sigue utilizando. A la par del uso de medios tradicionales, también vemos transferencias y tarjetas de crédito y operaciones a través de teléfono móvil. Desagregando el resultado de tarjetas de débito y crédito, lo que vemos es que tenemos un crecimiento sustancial, interesante, entre 2018 y 2024, pasando del 35 al 54% de empresas que aceptan pagos con tarjetas de crédito y crédito por parte de sus clientes. Y si vemos por tamaño de empresa, pues no hay mucha diferencia. O sea, y eso es un resultado muy interesante porque las pequeñas y las micro inclusive tienen porcentajes pues más grandes que las empresas grandes. Y es un buen resultado. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas y micro se ubican en sectores del comercio y servicios. Las empresas grandes, por ejemplo, tienen una operación altamente diversificada. Ustedes conocen, por ejemplo, Grupo México, es una empresa gigante. Tiene minería, tiene ferrocarriles, tiene telecomunicaciones, tiene almacenes, tiene de todo. Una empresa micro, una empresa pequeña se especializa únicamente en un sector, comercio, servicios. Y así el resultado lo refleja el censo económico, lo refleja también la ENAFIN. Entonces, para ese tipo de empresas, ese resultado es interesante porque refleja justamente este crecimiento que se ha dado en el mercado, ya no solamente a través de las TPVs, sino a través de los agregadores chiquitos de que vas, les digo, a pagar los taquitos de canasta con tu contactless, con el cuadro naranja o el cuadro verde, que ya son de uso generalizado. Ya te piden muy pocos requisitos para abrirlos y de hecho cuando tú lo vas a contratar, ellos mismos te dan una cuenta y te dan el dinero al día siguiente. Entonces realmente ya no es una barrera tecnológica tampoco lo que estamos viendo aquí. Lo que sí vemos es que el mercado se está nutriendo y poco a poco va empezando a aceptar ese tipo de productos. Y por sector económico es la historia que les estoy contando justamente, que las empresas de comercio y servicios son las mayores usuarias de ese tipo de servicios en el país. La siguiente, por favor, doctor. Gracias. Al lado de que les preguntamos a las empresas, oye, ¿por qué? Qué bueno que ya usas, que ya aceptas pagos con tarjetas. Pues también les preguntamos a las empresas, porque si vieron era 54%, es decir, 46% de las empresas no acepta este servicio. No usa este servicio para aceptar cobros con tarjeta de sus clientes. Y les preguntamos, oye, ¿por qué no aceptas? La historia que les he contado nuevamente se repite. Prefiere pagos en efectivo y es costoso. Y si desagregamos el motivo de costo por tamaño de empresa, nuevamente vemos que a las micro les duele más tanto el costo como la tendencia del efectivo en comparación con las empresas más grandes. Y hay un resultado clarísimo. O sea, vean la gráfica de la derecha, por favor. Realmente hay una diferencia de 3-1 en contra de las grandes. Nuevamente, los costos de los servicios le pegan más a las empresas más pequeñas.
Siguiente, por favor, Oslo. Gracias. En cuanto a una sección muy bonita, que además estamos robusteciendo en la FIN, nos dimos a la tarea de ampliar el set de preguntas sobre conocimiento y planeación que hacen las empresas en este país. ¿Y por qué es relevante? ¿Cuántas veces a ustedes no han perdido, no sé, un examen por no conocer todo el temario, por no saber que venía o que teníamos que entregar una tarea en una fecha que no traíamos en la mente? ¿Cuántas veces teníamos que acudir a citas con el médico, que se nos pasa, por ejemplo? Pues esa pérdida de oportunidades también la reflejan las empresas. Y lo que vemos aquí es que si le preguntamos a las empresas, oye, ¿qué entidades financieras conocen? Y seguramente a muchos de ustedes también estas entidades les van a sonar muy nuevas. Lo que vemos es que casi el 100% conoce la banca y nada más. El porcentaje de conocimiento va bajando, va bajando, va bajando. Empezamos con banca comercial y banca de desarrollo, porque todos conocemos a la Nacional Financiera o al Banco del Bienestar, que es un banco, ¿no? Díganme cuántos conocen lo que es una SOCAP o entidades de crowdfunding, por ejemplo, o una unión de crédito. ¿Sí? Muy pocas personas lo van a conocer realmente. Y si entre personas no lo conocemos, pues entre empresas menos. Porque además las OCAPs, las uniones y algunas otras tipo, no todas, pero las OCAPs y las uniones tienen operaciones muy regionales. Funcionan con gremios de empresas, porque el modelo de negocio es muy diferente. A diferencia de un banco que opera a gran escala, es imposible que las empresas a nivel nacional las conozcan, ¿no? Y si le preguntamos a las empresas, bueno, ya sé que solamente conoces a una o dos entidades, ahora dime, ¿a quién le pedirías crédito? Pues evidentemente que a la banca, porque es lo único que conocen. Pero lo que no se dan cuenta las empresas, y es la oportunidad perdida, es que tal vez en otros sectores hay mejores condiciones de crédito que no les ofrece la banca, ¿no? Entonces, hay un tema de conocimiento bien importante que limita oportunidades para las empresas, sí. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. En cuanto a un sector bien relevante que es el de tecnologías financieras, lo que vemos es que, pues sí, algunos productos son muy conocidos como los monederos electrónicos, como los wallets, que ya las tiendas de conveniencia te pueden abrir un wallet. Las páginas para comprar mercancías, comercio en línea también tienen wallets. Eso ya es muy conocido entre personas y empresas. No obstante, el uso de este tipo de tecnologías es bastante reducido. Este comportamiento dual es lo que vemos en otros sectores. Sí, las empresas sí declaran que conocen algún producto del sector, pero no lo utilizan. Y cuando preguntamos sobre motivos de no uso, lo que nos dicen las empresas, bueno, pues es que no lo necesito, está bien, no me interesa, pues sí, sigo siendo renuente. Si no quiero pedir crédito, pues tampoco quiero pedir ese tipo de productos. Pero un motivo bien relevante, no sabe cómo funcionan. Porque hay brecha, hay oportunidad para temas de educación financiera. No sé cómo funcionan. Bueno, pues tal vez la tecnología no sea tan amigable para algunas empresas, especialmente para aquellas que tienen nada más 4 o 5 personas y ningún especialista manejando ese tipo de productos, ¿no? Realmente puede haber una barrera de acceso. Siguiente, por favor, doctor. En cuanto a las prácticas de planeación financiera y gestión de riesgos, aquí hay dos resultados bien interesantes que queremos compartirles. En primer lugar, que no todas las empresas realizan planeación. Y uno pudiera pensar que sí, porque pues en el día a día las empresas tienen que planear el capital de trabajo, no solamente insumos, sino, oye, tal vez voy a llevar esto a un torno, tal vez voy a llevar esto a una portadora, pues tengo que planear la cadena de producción, ¿no? Y lo que vemos es que únicamente a nivel nacional, 47% de empresas, por ejemplo, realiza pronósticos, un porcentaje menor hacen metas a largo plazo y un porcentaje aún menor tiene un plan financiero. Y por tamaño de empresa hay diferencias sustanciales. Les digo, normalmente caracterizamos las empresas grandes tienen departamentos especializados en ello, las pequeñas no. En cuanto al manejo de cuentas, esto es bien relevante porque lo que vemos también es una clara diferenciación por tamaño en el manejo de cuentas de depósito entre las micro y las grandes. ¿Por qué? Porque en mayor proporción las empresas grandes las manejan de forma separada en comparación con las micro. El último resultado que les quiero presentar en esta diapositiva es en cuanto a la administración y cobertura de riesgos. ¿Por qué? Porque la gráfica de la derecha nos muestra un panorama bien interesante.
Por tamaño de empresa, lo que vemos es que un mayor porcentaje de grandes, 93%, en contra de las micro, que es 59%, tiene seguros. En cambio, el uso de reservas en efectivo o muy líquidas, por ejemplo, es relativamente homogéneo en todas las empresas. Aquí también hay un tema de cultura financiera y de una adecuada cobertura de riesgos. ¿Por qué? Porque puede pasar un daño tan grande que la reserva no te alcance para cubrir, por ejemplo, una inundación como las que pasan aquí en esta ciudad. Si una inundación te cae y te desgracia toda la maquinaria, pues no es como que muchas empresas pueden decir, hoy reemplazo una máquina de 5 millones. El seguro sí lo hace, ¿no? También hay margen de política pública aquí. Siguiente, por favor, doctor. En cuanto a aceptaciones por productos financieros, un buen resultado, y eso es parte de que en materia de inclusión financiera estamos preocupados de que los usuarios usen servicios financieros seguros en ambientes robustos. Es que únicamente 15% sufrieron alguna afectación. En promedio, la mayoría fueron cargos no reconocidos. Un resultado bien relevante es que el 84% de las que sufrieron afectaciones sí presentaron una reclamación. Eso es bien relevante, no se quedaron callados. Es un gran resultado, créanme. Siguiente, por favor, doctor. Y ya para cerrar esta batalla, este set de resultados, les quiero presentar una sección bien bonita que es sobre empresas de mujeres. ¿Por qué? Porque si bien en los levantamientos pasados teníamos ya una definición relativamente estandarizada, en este levantamiento nos dimos a la tarea de ver una definición mundialmente aceptada que fuera comparable a nivel internacional y que la pudiéramos medir directamente de los datos del ENAFIN. Y es sobre cómo caracterizar una empresa de mujer. Lo que nos dimos cuenta caracterizando el sector es que, bueno, únicamente 43% de las empresas tienen a mujeres en el personal ocupado. Si vemos el personal de alta dirección, el porcentaje se reduce a 37%. ¿Esto les habla de alguna barrera? Imagínense ustedes, señoritas, que únicamente por ser mujer no pueden llegar a sus puestos de alta dirección en una empresa. Si consideramos puestos de alta dirección o tenencia de capital social en la empresa, tenencia de activos y toma de decisiones, es que llegamos a la definición de empresas de mujeres. Y lo que vemos es que únicamente 3 de cada 10, ni siquiera 3, 29%, 3 de cada 10 en este país son consideradas empresas de mujeres. Es una brecha importante que requiere investigación académica. ¿Qué está pasando? Las mujeres enfrentan mayores rezagos, enfrentan mayores barreras. Sabemos que la participación laboral es un determinante fundamental, ¿no? Pero aquí hay una barrera muy importante por parte de las empresas. Y para cerrar la presentación, la última, por favor, doctor. Caracterizando de manera muy genérica y muy particular a las empresas de mujeres, lo que vemos es que enfrentan mayores rezagos para tenencia histórica de financiamiento, que tienen en algunos niveles, como las empresas medianas o grandes, ya sobrepasaron el porcentaje de tenencia de cuentas de depósito, por ejemplo, y en cuanto a pagos con tarjetas, también medianas y grandes ya rebasaron el promedio nacional. Nuevamente, las empresas más pequeñas, como las micro, tienen un menor porcentaje de tenencia de depósitos y en cuanto a aceptación con pagos con tarjeta, también muestran ahí cierto tipo de rezago. Pero bueno, ahí van avanzando. De forma general, estos son los resultados agregados del ENAFIN que queremos presentarles. Con eso cerramos la presentación de resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta información tan relevante. Permítanme darles así brevemente un anuncio para los alumnos de temas selectos con el profesor Edmar. Él comenta que sin problema se pueden quedar aquí para el fin de la presentación, así que podemos cerrar con calma, ¿vale? Igual, colegas, si quieren agregar algo más, ahorita no sé si faltó un par de láminas. Me parece que no, digo, Vale, Sí, que sí, sí, no, no, no es comercial, ¿no? sí. El Ah, que bueno. sigue solo es el comercial de dónde sacar la información. Si le podemos cambiar, por favor. Ay, perdón. El que sigue solo es bajen la información que está disponible. Créanme que hacemos mucho trabajo de esto. Tenemos un reporte de resultados, tenemos un cuadríptico y todo está disponible a ustedes en línea. ¿Sale? Y pues ya, en cuanto a los resultados, esa es la batalla general de resultados del ENAFIN. Muy bien. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a una sección muy importante que es la de comentarios, preguntas por parte de ustedes, estudiantes.
Este esfuerzo interinstitucional fue pensado justamente para acercarles el instrumento a ustedes y también para poderlo retroalimentar. Los colegas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han mostrado muy receptivos a las dudas, a las críticas. Como vemos, esta es la cuarta edición y ha tenido un camino, una trayectoria evolutiva interesante en la que cada una de estas ediciones va incorporando nuevos elementos, como esta sección última que vimos. Y seguramente de aquí, de sus comentarios y preguntas, saldrán buenas reflexiones para apuntalar el siguiente ejercicio, que es 2027, ¿no? Es correcto. Ya el año que viene. Ya el año que viene. Bueno, pues adelante, por favor. Tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere participar con preguntas y comentarios? Nos da un montón. Sí, acá. A ver, creo que desde acá, ¿verdad? Para que... Creo que sí se les alcanza a escuchar, ¿no? Sí, tiene buena voz el plan, entonces, además. No, justo, ya viendo los resultados en cuanto a eso, como lo comentamos por la institución, ¿de qué manera se puede planear justo esta regulación en cuanto a lo mejor el crecimiento, ¿no? Que pues ya lo vimos, que ha sido a lo mejor justo en microempresas un poquito más, pues más acelerado, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Qué rutas, no sé, existen o herramientas para en cuanto a la regulación, ¿no? Porque si va demasiado, si va creciendo demasiado, creo yo, pues puede haber como, no sé, tipo sesgos o cosas que no se ven dentro de ellos. Bueno, acá estamos. Aprovechando comentarles justamente un tema de preocupación para la Comisión y para el gobierno federal en general ha sido el financiamiento de las empresas, ¿no? Y ustedes lo habrán visto en medios, hay mucho énfasis en el tema de generar mayor inversión, de generar mayor crecimiento de las empresas. Y uno de los temas que vale la pena aclarar, ustedes vieron los datos aquí y son para empresas de 6 a 10 personas, ¿no? Las micro. Si vieran ustedes las micro de 1 a 5, pues pueden pensar más o menos lo mismo, pero peor, ¿no? O sea, les va bastante mal en acceso a financiamiento, lo pueden ver en los socios económicos. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría del país está relacionado con microempresas, ¿no? Son los principales empleadores del país y las personas generalmente cuando tienen que hacer actividad, pues lo van a hacer ellos mismos, ¿no? O sea, hay mucho emprendimiento en México por condiciones estructurales, seguramente ustedes lo habrán estudiado, que lo van aventando. ¿Qué es lo que ha sido importante? Esta vez tenemos un plan más robusto en tema de inclusión financiera de empresas. No es la primera vez que tenemos una política nacional de inclusión financiera que menciona explícitamente a las empresas como parte de la inclusión. No, generalmente siempre se había hablado de personas y el énfasis siempre había sido inclusión de las personas. Y por primera vez, pensando también en lo que se está haciendo en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se está buscando, que es no solamente que las personas tienen acceso a financiamiento o acceso a un producto, sino que empiecen a crear mayores oportunidades, ¿no? Al final lo que buscas es mayor bienestar. No necesariamente tener un producto por sí mismo no sirve de nada si eso no te da oportunidades. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un enfoque que va más hacia las empresas, lo comentabas, también hay un marco ya más hacia una regulación que favorezca la inclusión de las empresas, ¿no? ¿Eso que implica? Pues que hay que cambiar un poco las reglas del juego como lo tenemos actualmente, porque es claro que lo que estamos haciendo, por un lado, ha mantenido el sistema financiero muy estable. Si ustedes ven los datos, pues México tiene un sistema financiero sumamente estable, pero que no crece, ¿no? Y parece que lo que está ocurriendo es, pues los hemos hecho tan estables que para mantenerse estables no toman riesgos. Eso implica que pues, hay que cambiar un poco el modo en que les estamos pidiendo que manejen esos riesgos. Es decir, no podemos decirles que van a renunciar a ser cuidadosos, pero sí podemos hacer medidas que les permitan analizar el riesgo de mejor manera. Un ejemplo que, como para hablar de un proyecto regulatorio, es lo que se está haciendo, por ejemplo, con la apertura de, bueno, con los créditos, ¿no? Cuando uno pide un crédito como una empresa, se tiene que construir un expediente de crédito, ¿no? Entonces ahí tú llevas tus papelitos y dices, mira, yo tengo esto, aquí está mi estado de resultados y todo. Pero para una microempresa, imagínense la dificultad que es tener documentos adecuados, tener un estado de resultados. Muchas veces son empresas informales, ¿no? Que tú estás en tu casa y después yo no tengo un estado de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente accede a financiamiento a veces, pero lo hace con créditos personales o créditos de consumo que son muy costosos o financian su operación con tarjetas, ¿no? Entonces, para evitar eso que fue, pues estamos intentando hacer cambios en la regulación para simplificar esos expedientes, ¿no? Que puedan comprobar ingresos de forma más sencilla. Es decir, si tienes una cuenta y esa cuenta tiene movimientos, aunque no sea necesariamente por empresa, porque no puedas comprobar una actividad empresarial, sí podrías comprobar que tienes movimiento, que tienes ingresos, ¿no? Y de ese modo hacer mucho más fácil la apertura sin tener que tener un estado financiero auditado
como se pedía anteriormente, por dar un ejemplo. Otras medidas que están entrando, por ejemplo, es microcréditos, ¿no? Anteriormente en la regulación ya existen los microcréditos, pero tienen, digamos que por cómo están estructurados en la regulación, nadie los estaba utilizando. ¿Por qué? Porque eran difíciles para las empresas acceder a ellos, porque era difícil para las entidades financieras llevar el manejo, porque tenían que ir al lugar, verificar que había una actividad económica. No, había muchos, no los requisitos, además los montos que podían dar eran muy pequeños. Entonces, en ese momento se está haciendo el cambio también en la regulación de microcréditos para expandirlos, ¿no? Que tengan un marco mayor, facilitando un poco el acceso sin poner en riesgo la estabilidad. Porque nuestro objetivo es, el sistema financiero tiene que estar estable, pero tiene que funcionar para todos, ¿no? Y hay que ir, como en este juego de la regulación, se les puede decir, digo un juego porque es todo el tiempo se está calibrando, ¿no? Haces un cambio, esperas que salga bien, ¿no? Analizaste, viste la evidencia y a veces resulta que, como todo pasa en la vida, pues uno encuentra, alguna entidad encuentra ¿no? El huequito y hace algo que no debe, o no funciona como espera, ¿no? Uno piensa que es muy racional y tiene la solución y cuando lo metes en el mercado te das cuenta que la entienden de forma completamente diferente. Entonces, eso es lo que evita lo que tenemos, si es un problema de exceso de financiamiento, que tenemos una política que se está encaminando a justamente que estas microempresas empiecen a tener acceso a recursos que les permitan crecer, ¿no? Y con ello dar más oportunidades a toda la población, pero esto implica, como siempre, que estar constantemente actualizando las regulaciones. Por ejemplo, estos dos ejemplos, pero existen una línea completa de proyectos que están enfocados justamente en la inclusión de empresas. Ahí los invito, nosotros somos parte del trabajo de la Política Nacional de Inclusión Financiera, la publicamos en noviembre pasado, es pública, las actividades que realizamos para ir, si ustedes quisieran checar qué hace cada institución, autoridad financiera para impulsar la inclusión financiera en México, el plan de trabajo es público, ¿no? Y viene qué actividad se comprometió cada institución a realizar para hacerlo. Y eso creo que es muy importante porque si ustedes tienen dudas de qué estamos haciendo, ahí lo pueden ver. Y si nosotros nos comprometemos a algo que no lo estamos haciendo, pues también tienen la oportunidad de reclamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es público, es un compromiso institucional y es un plan de trabajo nacional. Entonces también pues, invitarlos justamente a eso, ¿no? Ahí hay políticas también a criticarlo. Seguramente verán cosas que dirán, ¿y eso para qué? Y bueno, pues digan a las instituciones que están proponiendo esas medidas, qué es lo que están haciendo, ¿no? Pues, es parte de lo que está planificado. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, ¿cuál es la entidad financiera más usada? Porque cuando yo escucho entidad financiera, yo por lógica pienso que son bancos, similar a Banco Azteca, BBVA, Banorte, o si no las nuevas bancas que están saliendo, por ejemplo, Mercado Pago, Nu u otras entidades. Fíjate que en cuanto a tu pregunta, voy a responder de la forma más institucional posible, sin hacer comerciales. Ok. La entidad financiera más usada es la predominante. Justo. La que tiene mayor cuota de mercado. Ok. ¿Qué sabemos cuál es? Es una entidad azul. Ujú. Se creó en 1886 y tiene unas 3 Bs ahí. Ajá. Como las tiendas 3B. Ajá. Más importante de esto es la última parte de tu comentario, porque Mercado Pago no es banco, ¿no? Y no, gracias Cristóbal, aunque ya tiene licencia de operación, tampoco es banco todavía porque no inició operaciones. Ok. Fíjense cómo hasta entre ustedes el flujo de información también tiene oportunidades. Y eso es bien relevante, ¿sabes por qué? Porque si tú ahorras en alguna de estas entidades, aunque son entidades formales que tienen el seguro de depósitos, no tienen el mismo seguro de depósitos. Ujú. Entonces, cuando tú recibas una herencia y la quieras meter ahí o te ganes la lotería Ujú. y quieras meter tus recursos a una entidad como las últimas que tú señalaste, pues no todos tus fondos van a estar cubiertos en el mismo porcentaje. Sí, claro. Y eso es bien relevante y es materia de educación financiera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la opción? Que no lo meten a ninguna entidad y que lo guarden en tandas o en el colchón. No, está peor. ¿Y qué pasa si la señora de la tanda hace los 15 años de la niña y se va? No. ¿Dónde quedan sus ahorros? Pues se van. Justamente por eso estamos promoviendo el uso de medios, de productos financieros formales, porque tienen mecanismos de protección. Ujú. Y con un adecuado flujo de información, es posible que las personas y las empresas hagan un uso apropiado de los servicios financieros que hay en el país. Sí.
Y así como tú lo señalas, todas las empresas del país están igual. ¿Sale? O sea, Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Justo cuando se agregan estos instrumentos, mencionan que hay una parte de la banca de desarrollo y de la banca comercial, otro tipo de financiamiento para las empresas, que son intermedios más accesibles y por lo tanto sí tienen otra tasa de interés. Entonces, esta tasa a la que se prestan esos créditos o tal, responde también a la tasa de referencia del Banco de México, tiene como alguna relación con si sube o si baja, porque después, si encadenamos, la tasa de Banco de México responde a la de Estados Unidos, entonces sería como otra vez ese círculo de hacer el crédito caro, pero esta tasa en especial de los otros instrumentos que casi no conocen, bueno, yo los conocía, pero ¿a qué responde? ¿Cómo sale? Muy buena pregunta. Creo que en todas las presentaciones que me han hecho en todas las universidades, ya hemos ido a Tijuana, a todos lados, y no me han hecho una pregunta de ese estilo, que son temas que me gustan mucho. A ver, número uno, el mandato del Banco de México es controlar la inflación a través de un objetivo operacional de tasa de interés. Y la tasa de interés se fija por el Banco de México a través del Junta de Gobierno, atendiendo a las condiciones de mercado, que justamente importa mucho cómo está la tasa de referencia de Estados Unidos, de Europa, del mundo, pero la decisión fundamental reside en la inflación. Y la inflación, si bien puede haber un tema cambiario de pass-through, puede haber muchas cosas que afectan a la inflación, es el determinante fundamental de la tasa de interés, ¿no? En segundo lugar, por la forma en la cual se calcula la tasa de interés, que es un promedio ponderado de operaciones de casas de bolsa y bancos en mayoreo, sobre operaciones de financiamiento, eh, eh, implica que la tasa de interés a un día refleja las condiciones de liquidez en el mercado de fondeo mayorista. Y el mercado de fondeo mayorista implica que las entidades financieras chequen sus saldos diarios, si tienen un sobrante o un faltante, un excedente o un corto de liquidez, y entre ellas se hagan operaciones. Y el Banco de México actúe también regulando la liquidez en el sector, bueno, en las operaciones al mayoreo, ¿no? Entre bancos, ¿no? Entre bancos, es correcto. Esa tasa de referencia influye, te puedo decir que mucho más la tasa de referencia de operaciones al mayoreo a corto plazo en México que el tipo que la tasa de interés de Estados Unidos. Solo para dejarlo claro, la tasa de interés del Banco de México se fija con factores locales, obedeciendo a la inflación y a la liquidez del mercado. En segundo lugar, algo bien interesante que yo les comenté y que tú acabas de señalar. Otras entidades financieras, como las cooperativas o las uniones de crédito, se fondean no en el mercado mayorista. ¿Por qué? Porque de entrada al mercado mayorista solamente entran los bancos y las casas de bolsa. Las OCAPs no. Las SOFIPOS no. Son cooperativos. Escuchan SOCAP en serio. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y en el nombre lo dicen todo. El espíritu del cooperativismo en el país es además un espíritu viejísimo. Es un modelo de negocio. Es como si todos nosotros tuviéramos alguna actividad productiva, nos juntáramos para hacer ahorro y para prestarnos entre nosotros y estableciéramos mecanismos de todo el marco de negocio, únicamente en la colectividad, en el cooperativismo. Así funciona ese sector. Las uniones de crédito literalmente son personas morales que entre ellos se prestan y se hacen operaciones, pero solamente son para créditos refraccionarios, créditos de capital de trabajo y cosas así. Ellos no llegan al mercado de fondo mayorista. Por lo tanto, si están viendo que el dólar ya se fue a 25 o se fue a 3, ojalá algún día llegara a 3, como estaba en los 90s. Ustedes ya habían nacido, pero bueno, yo sí lo vi a 3, entonces 3.50 el dólar, imagínense qué belleza. Para variar. Entonces, estas entidades se financian a través de su público, porque tienen un modelo de negocios distinto. ¿Y por qué pueden dar tasas de interés distintas a las que da la banca, que en promedio hemos visto que son menores en algunos casos? Porque el espíritu no es de lucro. Las sociedades financieras populares son microbancos. Están establecidas en localidades, ojo, en municipios, en localidades de municipios donde sí hay cobertura bancaria. Las sociedades cooperativas de ahorro préstamo y las uniones de crédito no. Tienen un componente más regional. Las uniones de crédito, como son agrupaciones de empresas, ustedes han escuchado, por ejemplo, de la unión de crédito de Lala. La de la leche, perdón.
La de telefonistas, por ejemplo, la de Telmex, pues no, en efecto, porque son una operación muy limitada, de un esquema de negocio muy particular, y entre ellos es más fácil que esas entidades pidan prestado a otra entidad para prestar a sus acreditados, y como son tan grandes, ellos sí tienen poder de negociación. Si el buen Beto va con el banco y le dice, préstame a tasa de interés de ti más 15, el banco me va a decir, lárgate, ¿no? Si va a una unión de crédito que tiene un activo de 360,000 millones, pues ahí les encargo que a ver si el banco no va a querer tener un cliente de ese tamaño. Nuevamente, incentivos, poder de negociación. Por eso es que ellos tienen fuentes de fondeo que a su vez traducen a sus acreditados y sus agremiados a un menor costo. Pero ese modelo de negocio es muy diferente a la banca, muy diferente. Y ojo, no es un modelo que ustedes digan es más pedestre o algo así. No, también tienen aplicaciones, también tienen cajeros, también están digitalizados. No porque sean de operación a menor escala, no va a cumplir esto de aquí. O sea, también usan medios digitales, también tienen cuentas de depósito, también tienen créditos y otro tipo de cosas. ¿Sale? Funciona más o menos por eso. Bueno, creo que una parte de la pregunta que tenía que ver con qué tanto influye la tasa, ¿no? Con lo que hace Banco de México en el costo de los créditos, ¿no? Ahí Beto me corregirá porque acá él es el señor economista de estudios económicos, yo soy el de inclusión, pero claramente influye, ¿no? Aunque no necesariamente, digamos, si ustedes ven cuando sube la tasa de interés del Banco de México, el costo del crédito va a subir, ¿no? Y tiene sentido, porque al final si te estás financiando, ¿no? Con lo que estás haciendo en operaciones con bonos, por ejemplo, en México, pues va a subir el costo de tu financiamiento, ¿no? Por un lado, pero no todo responde igual, ¿no? Lo que ustedes van a observar es que cuando aumente la tasa de interés, los costos los créditos de consumo, es decir, las tarjetas, los créditos personales, nómina, se van a inflar muchísimo, ¿no? Eso sí se van a reaccionar inmediatamente, pero los créditos de vivienda o de automotriz no van a reaccionar de la misma forma, ¿no? Y eso tiene sentido, porque al final cuando ustedes tienen un crédito de vivienda, es un crédito de 30 años, ¿no? Tasa fija. Que estás pensando que vas a tener un flujo constante, entonces eso no va a ser un problema que se mueva la tasa como quiera el flujo, no, digo, ese flujo casi eterno, pero si estás pensando en una tarjeta de crédito, necesitas la liquidez y vas a estar haciendo operaciones mes a mes, ahí claramente tus costos se van a incrementar, ¿no? Entonces, en realidad, la tasa de Banxico pues tiene un impacto primordialmente en lo que son créditos de corto plazo, ¿no? Bueno, más notoriamente en créditos de corto plazo y en menor medida en costos de largo plazo, pero influye en todos, ¿no? Al final, esa tasa se vuelve a referencia al costo de la mayoría de los créditos, aunque las reacciones son diferentes. Y hay temas interesantes de los que no les interesa. Podrán ustedes ver que generalmente cuando sube la tasa de Banxico, los créditos suben rápido. Cuando cae la tasa de Banxico, no caen tan rápido. O sea, que decir que son muy selectivos en cómo ajustan su tasa, ¿no? Entonces ustedes van a ver esos comportamientos que son bastante interesantes. Otro tema de tesis, liquidez a la baja. Muy bien. Pues ahora tenemos aquí un par de preguntas de la mesa. Adelante, profesor. Doctor Prudencio. Cristóbal Alberto, muy agradecido con la presentación tan interesante que han hecho. Y me gustaría si nos pudieran compartir un poco más respecto a esta colaboración interinstitucional entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, INEGI y otras instituciones, ¿no? Por ahí creo que tenemos un buen espacio de oportunidad quizá para abrir un canal de comunicación permanente a través de Adrián, con ustedes para poder acercar este tema, pues que es apasionante para nuestros jóvenes, entonces por ahí sería interesante explorar esta parte. Y en segundo lugar, en términos de la política pública, ¿cuáles son los elementos que ustedes han explorado, derivado respecto a los resultados de esta edición de la INAFIN 2024, que ustedes ven como susceptibles de traducirse en política pública respecto a este marco general de la inclusión financiera y quizá también de las estrategias que tienen las empresas para afrontar sus responsabilidades a partir del financiamiento, sus proyectos de inversión? De nueva cuenta, pues muy, muy agradecido con la presentación. Muchas gracias. Empezaré con la última y me regreso al tema de INEGI, que creo que va a ser menos interesante para ustedes. En tema de política pública, justo algo que ha sido muy importante, creo que lo mencioné cuando estamos hablando, ha sido de cómo reducir estos resultados y llevarlos a política pública. Es decir, si ya vemos que hay un problema, lo hemos diagnosticado, ¿cómo lo vamos a atender, ¿no? Lo primero que hemos hecho, como les comentaba, fue la Política Nacional de Inclusión Financiera, que tiene un diagnóstico, como digo, la política es pública, ustedes pueden checar el diagnóstico,
pueden criticarnos el diagnóstico, si lo que ustedes ven no refleja lo que consideran su experiencia, pues es buena oportunidad pues, para decirnos qué es lo que no estamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque mucho de lo que hemos estado observando se está traduciendo también en política pública. Un ejemplo, comentaba yo, la simplificación de expedientes. ¿Por qué? Porque ustedes podrán ver en el reporte de resultados de la NAFIN, por ejemplo, que cuando se les pregunta a las empresas qué factores limitan tu acceso al financiamiento, la primera respuesta es los costos, ¿no? La tasa de interés es alta. Pero no es solo eso, ¿no? El siguiente que te ponen es muchos requisitos, un montón de trámites, condiciones de pago no accesibles. Teniendo eso en cuenta, pues, ¿no? Pues nos damos una idea de que hay que hacer algo para eso, porque es una percepción generalizada de empresas pequeñas, grandes, medianas, no importa cuál tipo de empresa le preguntes, todas te dicen que el factor que limita su acceso es, aunque tenga financiamiento, es costoso, no es fácil acceder a él, hay un montón de trámites. Entonces lo que se está intentando, como les comentaba, es una simplificación de esos trámites. Hacer que sea más sencillo para una empresa cumplir con esos requisitos, que son requisitos regulatorios, porque nosotros, desde la Comisión, nuestro objetivo es la estabilidad del sistema. Pues de ese modo, ¿cómo aseguras que el sistema es estable? Pues que no le prestes a cualquiera, ¿no? Porque un banco que le presta a cualquiera, pues seguramente va a terminar absorbiendo muchísimos riesgos y probablemente quebrar, ¿no? Y quebrando, poniendo en riesgo ¿no? los recursos de las personas ahorradoras. Entonces lo que hacemos es, bueno, tenemos que simplificarlo sin poner en riesgo la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces eso implica que puedan cumplir, que puedan identificar cuando una empresa podría ser una buena backdoor, ¿no? Y por eso les comentaba, pues está simplificando, permitiendo que si tienen flujos en sus cuentas, aunque no sea necesariamente reflejo de una actividad productiva formal o registrada, pues eso muestra que tienen movimiento, que tienen ingresos y que por eso se un crédito, por ejemplo, ¿no? Un poco lo mismo con microcréditos. Algo que identificamos es que múltiples empresas, ustedes por ejemplo lo vieron, en microempresas es muy común que lo que tengan sean tarjetas de débito de sus dueños o tarjetas de crédito de sus dueños. Es decir, cómo se están financiando, pues no tiene crédito directamente como empresa, sino el dueño, ¿no? La persona que tiene esa microempresa, pues es el que tiene que ir a hacer el financiamiento a título personal, no como una actividad empresarial. Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado identificando es cómo podríamos hacer que estas personas que están teniendo actividad productiva y que por lo tanto tienen flujos y podrían tener por lo mismo, piensen así como una especie de garantía, es decir, pues que esta empresa está generando recursos, va a poder pagar. Pero tú como persona a veces no lo puedes demostrar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que lo demuestren? Bueno, como explicaba, pues se está pensando en un modelo de microcréditos que faciliten el acceso, no financiamiento, de otros factores que no mencioné. Por ejemplo, hemos visto el sector bursátil, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan en México el sector bursátil, nadie participa en eso, ¿no? Hay 132 empresas con acciones, ajá, y alrededor de que hay unas 400 o 500 con títulos de deuda, cuando tenemos un universo de 5 millones, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo que se ha visto, por ejemplo, fue emisiones simplificadas, que también fue parte de lo que se estuvo identificando de qué es lo que pasa, pues requisitos ¿no? muy altos, la gente no entiende cómo funciona el sector, es muy difícil acceder a él, están pidiendo muchísimos requisitos, factores de transparencia muy complejos. Entonces buscó una manera de simplificar esos requisitos para que estas empresas pudieran empezar a participar en el sector bursátil, ¿no? Como les comento, por eso los invito a checar lo que tenemos en la política, porque podrán ver el diagnóstico y empezar a ver qué tanto de lo que les estamos diciendo les hace sentido, ¿no? Y si no les hace sentido, pues tener la oportunidad de venir a criticarnos, ¿no? Saquen un paper, saquen un documento, saquen un artículo y digan, bola de mentirosos, ¿no? También se vale, ¿no? Y por eso es importante que ustedes tengan los datos públicos. Como me gustaría decirles, la ANAFIN es un gran ejemplo de eso. Tenemos el tema de que la ANAFIN, los datos están públicos, de los tabulados están públicos, pero los datos no, es necesario que vayan a la energía laboratorio para poder tratarlos. Pero la encuesta nacional de inclusión financiera que no presentamos hoy, esperemos en algún futuro poder presentárselas, esa sí está completamente disponible, ¿no? En segundo punto, el tema del marco de cooperación ha sido muy importante para nosotros. Llevamos muchísimos años colaborando con el INEGI, justamente por lo que comentaba mi compañero Alberto al inicio, ¿no? El INEGI es probablemente garantía de que vamos a tener datos confiables y que nos van a abrir la puerta, ¿no? Porque si vas con una encuestadora no tan conocida, seguramente una empresa no va a querer compartir su información. Eso ha sido muy importante porque es el nivel de confianza y el nivel de reconocimiento que tiene el INEGI, pues ha permitido que los datos sean parte de la política pública, ¿no? Que no haya dudas de la confiabilidad y de la calidad de esta información.
esa colaboración se dio muchos años ya con convenios, digo que ya son convenios que surgieron de la NIF y en fin. Aunque si lo que comentan es cómo podemos colaborar nosotros, por ejemplo, para mejorar la encuesta, eh, algo que se ha sido importante es que estamos generando también rondas de consulta que se hacen con especialistas, tanto de la academia como de los sectores públicos, ¿no? Para ir viendo qué es lo que necesitamos ir recabando en esa encuesta, qué se puede mejorar. Y con gusto, pues sería para nosotros importante también en algún momento tener esos comentarios, ¿no? Ya sea a través de, seguramente a través de los académicos de la universidad, que tengan la oportunidad, pues, hacemos comentarios de qué es lo que ellos vean, qué es lo que creen que se pueda mejorar. Me gustaría decir que vamos a atender todo, pero ustedes sabrán que vivimos en la autoridad republicana, pues digo, a ver, todo este título personal. Entonces, aunque quisiéramos hacer esta encuesta enorme, nos gustaría que fueran paneles, nos gustaría que fueran representativa a nivel estatal, por ejemplo, el costo para nosotros es prohibitivo. No tenemos la capacidad de pagar una encuesta de esa capacidad, pero lo que buscamos es estas formas de poder irla mejorando poco a poco, de que siga siendo útil y que siga representando la dinámica de lo que está pasando en el mercado financiero y en el mercado, pues, en la economía de México. Y pues seguro será un gusto en algún momento pues, poder colaborar y conocer sus comentarios, conocer qué es lo que ustedes creen que se puede mejorar y qué es lo que falta de captar, ¿no? Que para eso, pues el trabajo que ustedes hacen como estudiantes, como gente que usa esta información, como académicos, pues nos va a ayudar bastante a fortalecer este negocio. Muchas gracias. Bueno, si me permiten una pregunta más, aprovechando que están aquí estudiantes del Seminario de Economía de la Innovación y de temas selectos de macroeconomía, en el área en la que soy parte, que coordina la doctora Beatriz Paloma, que acaba de salir, para nosotros el tema del espacio es muy importante. Entonces, y las instituciones. En ese sentido, la otra vez conversando con estudiantes que sabían que venían para acá, preguntábamos y decíamos, bueno, ¿y en qué sentido, por ejemplo, ya que tienen 4 encuestas, ya tienen como una muestra más o menos larga, en el tiempo, ¿cómo ha venido siendo presente el tema del espacio? Es decir, si este avance que ha tenido la inclusión financiera de las empresas tiene algo que ver con el efecto vecino, por decirlo así, ¿no? Es decir, que van avanzando a medida que hay un municipio o un estado que se mejora en términos de acceso, si eso ayuda al vecino a que lo pueda hacer, o si han detectado algún fenómeno espacial que pueda explicar estos resultados. Aquí en el Departamento de Economía en UAM hay muy buenos econometristas, uno de ellos, que bueno, pues este tema del espacio lo ha incluido en muchas series de tiempo, ¿no? No sé si esa parte ustedes la han considerado. Y también en cuanto al tema de las instituciones, tengo una experiencia personal. Hace poco fui a ver a unos familiares que tenía años que no veía en un pueblo enclavado en la Sierra de Puebla, y me decían, es que aquí lo único que llega es el Banco del Bienestar, no ha llegado ninguna otra banca comercial. Entonces, ¿qué parte de esa expansión de la inclusión financiera está en función del esfuerzo institucional público o del esfuerzo institucional privado? ¿Cuál de estos dos actores, de estas dos instituciones, es la que tiene más empuje para la inclusión financiera? Y finalmente, en el área que pertenezco hay muchos trabajos que analizan el tema de los factores de la productividad. Hay un esfuerzo muy alto por entender el aparato productivo en el país, pero el aparato productivo del país no lo podemos entender sin el desarrollo financiero, ¿no? En ese sentido, no sé si tienen contemplado algún estudio que trate de vincular con si hay algún efecto clúster en el desarrollo de la inclusión financiera que esté en función del desarrollo productivo de ciertas áreas del país, o si más bien la inclusión financiera sigue un camino caótico que no responde a lo productivo en el país. No sé, son dudas que surgen desde la academia, que evidentemente pues no todo lo puede contestar una encuesta, eso lo entendemos, pero creo que en este esfuerzo que señalaba el doctor Prudencio del interinstitucional, como atrevernos a pensar estos otros escenarios podría resultar en una muy buena colaboración, pero no sé cómo lo han visto, desde dónde están parados. Bueno, muchas preguntas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezaré con lo del impulso público-privado, porque creo que es el que más corresponde, ¿no? Directamente. Y como les digo, todo lo que voy a decir es a título personal, para si me corren ya sabrán por qué. El tema en el impulso público-privado es que hay una diferenciación muy fuerte entre lo que ocurre con personas y lo que ocurre con empresas. Algo que es muy notorio y como comentó el doctor,
pues fue el tema del Banco de Bienestar, ¿no? Y lo que hemos visto entre personas, justamente fue un incremento muy importante de inclusión financiera derivado, inclusión financiera es su forma más básica, es decir, acceso a un producto derivado de tener una cuenta de apoyos de gobierno. Esto no necesariamente quiere decir que sea la inclusión perfecta, sabemos que no, ¿no? Es muy limitado lo que puedes hacer con una cuenta de este tipo, pero sabemos que es la puerta de entrada y la idea es que esto sea el inicio para algo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en personas? Sí, el incremento se debió primordialmente al sector público, primordialmente, y en segundo lugar al tema de la digitalización, ¿no? Se facilitó la apertura de cuentas, se facilitó la apertura del acceso a tarjetas de crédito, y eso obviamente mejoró el acceso a las personas. En empresas tenemos una historia diferente, ¿no? No quiero quemar mucho, pero ustedes sabrán que la administración anterior no tenía un énfasis tan marcado en el tema empresarial, ¿no? Y la participación de la banca de desarrollo también se limitó bastante en el sexenio pasado y no hubo un impulso como el que se está buscando dar ahora, ¿no? Si me preguntan cuál fue el impulso de la mejora que se vio entre empresas, yo diría que fue primordialmente el sector privado, porque justamente si ustedes checan la información y los datos que son públicos de lo que hicieron la banca de desarrollo en los últimos años, pues podrán darse cuenta sin que yo se lo diga, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo el cambio de paradigma, ¿no? Es nuevamente regresar a una política ya más, una política industrial, regresar a esa idea de construyamos, ¿no? Construyamos una industria nacional. Y eso implica, pues, el Plan Nacional de Desarrollo, una participación más directa de la banca de desarrollo en el financiamiento de empresas, un cambio en los marcos regulatorios para facilitar el acceso a las empresas, ¿no? Entonces, esperaríamos que al siguiente levantamiento, si todo sale bien, lo que veríamos sería un impulso importante en el acceso al financiamiento de empresas, también derivado de lo que estamos haciendo desde el sector público. Que en este caso diría que en varios casos no ocurrió en empresas en este periodo. Tema sobre economía espacial. Bueno, nos gustaría decir que es muy interesante el tema espacial, ustedes lo que comentan. En la comisión tenemos información disponible a nivel municipal, por ejemplo, y tenemos información en algunos casos georreferenciada, ¿no? Ustedes pueden tener acceso a dónde están las sucursales en un país, dónde están los cajeros en un país. Y sí, también los PPBs. Y eso creo que es importante, porque si ustedes quisieran hacer un análisis de cómo se ha movido en el tiempo, ¿no? La inclusión financiera y dónde se abren las cuentas, dónde están apareciendo, seguramente esos datos pueden ser relevantes. No hemos hecho nosotros un estudio directamente de eso, pero es algo que está en el tintero de justamente cómo ir analizando estos efectos de entrada, ¿no? Una vez que entra una institución, qué es lo que va pasando ¿no? En el tiempo. Entran más, se quedan una, si entra alguna. Lo que hemos visto, por ejemplo, es un fenómeno común, lugares donde entra un banco al rato entra los equipos, ¿no? Es más común porque empieza a ver que hay mercado. Pero, y ahora la dinámica en términos regionales es algo que sí podemos decir, no se va a ver en el ENAFIN, porque desgraciadamente en el ENAFIN no tenemos representatividad a nivel regional, por ejemplo, pero en el ENIF sí lo tenemos. Y algo que hemos visto es que justamente hay una dinámica muy diferente en la inclusión financiera dependiendo de dónde estás, ¿no? Ustedes podrán ver que pues, si estás en el norte del país, la inclusión financiera está alrededor La inclusión financiera es su forma más básica, es decir, no es un producto financiero, está cerca del 90% de la población si estás en el norte del país. Si te vas al sur, pues seguramente va a caer como un 68, 70%. Si estás en las regiones de costa, seguramente iba a ser lo mismo, vas a estar cayendo como en un 70% de inclusión, promedio nacional es 77%. Y si nos vamos al ámbito rural y el urbano, van a encontrar brechas gigantescas. Bueno, pues ahí sí van a haber brechas de 20, 30 puntos en inclusión financiera en localidades rurales, donde, ¿qué es lo que sabemos? No hay instituciones financieras que se ubiquen en esos lugares, las personas tienen que trasladarse mucho tiempo para obtener los servicios, y aunque sabemos que ha habido una base muy importante en la digitalización, sabemos que no en todos lados hay cobertura, ¿no? No en todos lados hay el mismo acceso a Internet, entonces a pesar de que puedes tener ese acceso, bueno, pensaríamos que tendrías el acceso por Internet, pues estas localidades muchas veces no tienen Internet y no tienen sucursales, ¿no? Entonces seguimos teniendo que enfrentar ese reto. Creo que el voy a decir, primer éxito para nosotros, diríamos, fue que la expansión del bienestar reveló que en muchos lugares donde no había ni siquiera una sucursal, por primera vez hubiera al menos una, y que pueden hacer operaciones básicas en ella. ¿Cuál es el reto? Pues que esta apertura y este alcance que hemos tenido se traduzca en que más entidades empiezan a llegar al mercado o en expandir las actividades que se pueden realizar a través de la banca pública, ¿no?
exacto de lo que usted trae a Política Nacional de Inclusión Financiera, que se está justamente trabajando, ¿no? ¿Cómo podemos expandir estos servicios para que más personas que antes no tenían ni siquiera acceso, pues pueden empezar a tener un uso más adecuado de estos productos? Muchísimas gracias, colegas. Si no hubiera preguntas, dejamos un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos la presentación de los resultados de la encuesta nacional de financiamiento a las empresas. Les agradecemos mucho por su participación. Gracias a todos y todas quienes participan en que esto sea posible, desde nuestra área secretarial, personal administrativo, Josué en las redes sociales, muchas gracias. Y a todos ustedes que hicieron posible que viviera esto con su presencia. Gracias también, doctor Prudencio, por acompañarnos y a ustedes, colegas, por estar aquí. Por supuesto que vamos pensando en la presentación de la ENAFIP, ¿no? De la EFIP, perdón. De la ENIF, ¿no? Para la siguiente. Pues Y gracias. comentarles también que tienen nuestros correos electrónicos, les tenemos en contacto con sus profesores, así que cualquier duda que tuvieran adicional que no hayamos podido responder aquí con mucho gusto. También tenemos el correo de inclusión financiera, inclusión-financiera@cnb.gov.mx, y ahí damos respuesta a cualquier pregunta que nos hagan de la pública. Con mucho gusto. Gracias.